Y bueno, pues inicio, les doy la bienvenida a esta sesión a cargo de la maestra Cielo Cardona, parte del equipo de la universidad. Ella es maestra en innovación en experiencias turísticas, sustentable, es licenciada en arquitectura y cuenta con una certificación LED Green. Ha estado con nosotros dando sesiones también en nuestro diplomado de diseño biofílico. Y bueno, en esta sesión que lleva denominado Diseña con Sol, cómo la iluminación natural puede transformar el bienestar y la productividad en tus espacios, pues nos da un gusto poderla recibir nuevamente. Sin más preámbulo, agradecemos por su tiempo y su espacio, maestra Cielo, y bueno, le cedo micrófono. Muchas gracias. ¿Está en mute, maestra? Perdón. Ah, bueno, buenas noches, Lendy, muchas gracias y muchas gracias, Diana, y a todos por asistir. La clase, digamos, de hoy, o bueno, la masterclass que hemos armado ha sido una masterclass con la idea de compartir un poco de un elemento como intangible, ¿no? De las cosas más importantes con las que empezamos a diseñar un proyecto que muchas veces, digamos, como que lo dejamos un poco atrás y empezamos porque creemos que nuestro trabajo es llenar las atmósferas y en realidad, digamos, hay un momento previo donde necesitamos reconectar con los espacios. Entonces, bueno, esa es la idea y me da mucho gusto y muchas gracias por invitarme. ¿Vale? Entonces, muchas gracias a todos. Dice aquí Diana que si se quieren compartir de dónde dónde nos escriben y presentarse. Pero eso sería, digamos, escrito. Ah, súper. Gilbert. Ah, yo creo que estuvo con nosotros en el diplomado, ¿no? Bueno, no sé. De Cancún, sí, Yaritza, sí, claro. Yaritza la conozco perfecto también de los diplomados que tiene un proyecto de, hola, ¿cómo estás? De árboles preciosos en Campeche. Así es, en Campeche tengo el proyecto de reforestación. Sí, así es. Súper lindo. ¿Cómo te está yendo? Uy, pues ahí vamos, es un proyecto difícil. Todo lo que es de naturaleza es complejo, pero seguimos con eso. No hemos claudicado. Sí, siempre me acuerdo de ti porque sí es un proyecto muy bonito, muy importante. Ujú, ujú, Ellos están sí, haciendo lo posible por reforestar, pero a partir de especies que son de la zona. Y eso sí, no es, sí, ¿no? sí, Muy solo bello. especies nativas. Sí, Exacto, sí, muchas pero gracias. sale. ¿Quién más que no conozcamos? Carmen. Hola a todos, buenas tardes. Soy María del Carmen Carranza y me conecto de San José Iturbide, Guanajuato, en Ujú. México. Muchas gracias. Vale, qué bueno que estás aquí interesada en el tema. Muchas gracias. Sí, es Vale, muy bonito. Gracias. perfecto. Si quieren los demás que quieran compartir de repente por escrito también, para que no se sientan tampoco presionados, ¿verdad, Diana? Sí, vale. Entonces, ¿les parece si empezamos con la sesión para que podamos, digamos, platicar un poco y tener en cuenta varios aspectos? Bueno, entonces aquí vamos. Listo. Bueno, en Diseña con el Sol, hoy vamos a ver esta parte de cómo la iluminación natural puede transformar el bienestar y la productividad de los espacios, ¿no? Vamos a hablar como justamente como este inicio, ¿no? Este inicio de nuestra vida que sí o sí está condicionado por la luz. La luz que definitivamente la que nos arropa a todos, pues es esta la luz del sol. Entonces, es algo que a veces como que damos por sentado, como creímos que es así, pero en realidad no es gratuito que decimos dar a luz, ¿no? Es algo que tiene que ver justamente con esta aproximación.
Y bueno, me presentó Lendi, pero me presento un poquito de nuevo. Yo soy arquitecta, mi visión ha sido, digamos, a partir de proyectos de arquitectura, en su mayoría, proyectos que han tenido que ver con sustentabilidad, por eso pues estoy en este tema de la sustentabilidad hace varios años. Tengo la maestría en experiencias turísticas sustentables, donde también, o por supuesto que tenemos que aplicar todos estos principios. Es una industria que lo súper necesita. Y en caso, digamos, del sol, como si fuera poco, bueno, tenemos un proyecto de energía solar que se llama Solarizando México. Y bueno, también tengo una especialidad en iluminación residencial y comercial. Aquí me están escribiendo Jimmy Silvestre desde Cali, Colombia. Yo soy de Cali también, Jimmy, pero no sé si yo me gradué en el 99, no sé, de la Universidad de San Buenaventura. Listo, mucho gusto. Vivo aquí en México hace 25 años. Entonces vamos a empezar con este tema que me parece tan bonito. Hoy vamos a ver tres temas específicamente. Primero vamos a hablar de orientación solar, perdón, los reflejos y la temperatura del sol perdón, la temperatura de color del sol que influye en el bienestar físico y emocional. Vamos a ver cómo lo vamos a ubicar bien. El segundo es evaluar la iluminación natural de un espacio propio o de un cliente detectando las oportunidades de mejora. Y en el tercero vamos a ver herramientas prácticas donde vamos a ver cómo transformar la luz en un elemento que te aporte productividad, confort y sostenibilidad. Aprovecho para decirles que si en cualquier momento tienen ganas de interrumpirme, no se las queden, por favor, porque a mí me parece bonito que aprendamos de todos y que al final de cuentas esta clase está diseñada para que pasemos un rato casi que entre amigos y así en un día de noche que ustedes se conectaron, pues tengan esta charla amena que habla de cosas que nos deberían importar a todos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar y como les digo, interrúmpanme cuando quieran. Vamos a hablar, el primer punto sería cómo la orientación solar, los reflejos y la temperatura del color influyen en el bienestar físico y emocional, ¿vale? Entonces, primero que todo, vamos a tener la primera idea, que la luz es una materia viva. La luz no tiene un comportamiento que sea 100% predecible. Hablamos que el sol es una luz, pero es una luz dinámica. Quiere decir que cambia con respecto a la hora del día y que también esta luz no siempre tiene el mismo color, ni la misma forma, ni tampoco se presenta en el mismo lugar. Por ello, digamos que es importante entender este movimiento del sol, este comportamiento, para saber que como materia vida tiene mucho para enseñarnos, ¿sí? También el sol no es solamente una estrella grande que ilumina y que nos ilumina a todos y que nos da calor simplemente o que ayuda a las plantas y todo eso, sino que en sí el sol es un ser enorme que regula nuestro cuerpo. Nosotros somos similar a las plantas y a los animales. Necesitamos del sol 100% para todos los procesos que lleva adentro nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros hablamos del sol y de la importancia del sol, no estamos hablando simplemente como un gusto, sino una necesidad biológica. También por el otro lado, esta relación con el sol también regula nuestras emociones y la forma en la que habitamos los espacios, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de diferentes países, cómo asumen el sol en sus diferentes lugares. Segundo, la luz natural impacta directamente el ritmo circadiano, la producción de serotonina y la melatonina y por lo tanto nuestro estado de ánimo y energía. ¿Alguno de aquí sabe qué es el ritmo circadiano? Sí, es cómo se regulan nuestras horas de vigilia y de sueño de acuerdo a la luz.
Sí, exactamente. Es Ujú. el ciclo, digamos, que estaría como administrado o manejado por la luz justamente y que activa mediante el ojo, porque toda luz entra por el ojo y regula adentro lo que se llama como un reloj maestro, ¿no? En realidad son unas células que están 100% encargadas de esto, son las células ganglionales, tienen un nombre bien complejo, pero estas células están encargadas exclusivamente de avisarle a cada órgano en qué momento tiene que regenerar, ¿sí? Y esto tiene que ver con el estado, como dice Yaritza, de sueño, de vigilia que está, ¿no? Por eso las personas estamos tan condicionadas, digamos, a la luz y también nos es tan importante descansar, porque en el momento en el cual el cuerpo siente esta oscuridad total que es tan necesaria como la luz, entonces en ese momento algunas células, algunos tejidos van a regenerarse en forma pues periódica, ¿no? Y cada día ese ciclo tiene que cubrir sus 24 horas. Acuérdense que uno siempre le dice, no, pues el trasnocho, ¿no? Que dormir, que las 8 horas y todo. Y es porque en realidad es uno de los hábitos que más salud podría, digamos, uno implementar de manera fácil, el sueño, porque el sueño que pierdes como que no se recupera del todo, ¿sí? Y eso tiene que ver justamente con estos procesos. Entonces, esto de la luz es hoy por hoy el conocimiento como que le están poniendo más atención porque justamente se dan cuenta que como gestionando bien esos patrones de sueño, se pueden resolver una cantidad de broncas de salud. Perdón. Por otro lado, en diseño, cada rayo de luz tiene una consecuencia emocional. Puede activar, calmar o fatigar. El sol no es siempre así nuestro mejor amigo, menos cuando vivimos en lugares de tantísimo calor, ¿no? El sol, nosotros necesitamos crear interfaces se llaman a todo lo que nosotros podemos manipular, ¿no? Para poder justamente controlar. Una interfase muy sencilla puede ser una cortina, así de simple. En la luz artificial, pues es un switch, pero en el caso de la iluminación natural, tú no puedes apagar el sol, pero sí necesitas crear los mecanismos para minimizar, tamizar o de alguna forma bloquear a veces necesitas oscuridad total. Observar la luz es aprender a diseñar desde el bienestar. Esta parte también nos parece que hoy por hoy cobra una principal relevancia. No siempre fue visto así. El sol en muchas culturas, digamos, antiguas, claro, por supuesto que era importante, pero a partir de una comodidad que nosotros perseguimos como si fuera un ideal, buscamos esta forma de tener una, una estética, digamos, la estética que más domina es ponle vidrios como sea, ¿no? A las construcciones, como si no hubiera un mañana. Y en realidad, digamos que está muy bonito los vidrios, pero esos vidrios también vienen acompañados de una cantidad de calor que también hay que combatir y la mayoría de las veces pues tienes que combatirle mediante medios mecánicos. ¿A qué me refiero? Aire acondicionado, ¿no? Entonces, la idea, digamos, de pensar en la orientación social, los reflejos y la temperatura de color, tiene que ver con entender cuál es el comportamiento del sol, cómo debo orientar ciertos espacios, ¿sí? O sea, los espacios de permanencia, los espacios de ¿cómo se llama?, de tránsito, para que cuando se viva esa propiedad no tenga estas incomodidades. Entonces, a eso se refiere. También los reflejos, esto hablamos de colores, ahorita lo vamos a hablar. Perfecto. Ahora, dice aquí orientación. Cada punto cardinal tiene una emoción.
¿sí? Este gráfico que están viendo aquí vendría siendo un gráfico que ocupa solamente 12 horas, ¿no? Está considerando que el resto del tiempo, pues es una oscuridad total cuando estamos dormidas, pero a las 6 de la mañana empiezan esos primeros rayos y a las 6 de la tarde, bueno, en México dura un poquito más, pero en Colombia sí es, a las 6 de la tarde sí se empieza a oscurecer bien, bien, bien. Pero el punto aquí es entender que nosotros deberíamos respetar estos mismos ciclos de luz en nuestra vida diaria. ¿A qué se refiere? A que nuestros blancos, los blancos que utilizamos dentro de la iluminación artificial, tuvieran la flexibilidad para alcanzar estos valores durante diferentes horas del día, porque no es recomendable que en horas, digamos, por ejemplo, tan temprano, ¿no? A las 6 de la mañana, cuando nos despertamos, pongamos inmediatamente una luz blanca que va a alterar justamente este despertar tranquilo que debería ser conforme pues sí, o sea, esta gama de blancos que deberíamos nosotros respetar. ¿A qué me refiero? A que la iluminación ahorita debería ser un blanco dinámico que pudiera traducir las luces de afuera dentro de la casa. Y existe, sí, ya esta tecnología de blancos dinámicos o, digamos, alto espectro solar es algo que ya está más en boga, ¿no? Y es lo que todos los estamos manejando. Se supone que de 10 de la mañana a 1 de la tarde es cuando se puede pensar en que la persona tiene la mayor capacidad de alerta, es decir, para realizar las tareas que requieran más concentración, poder de decisión y complejidad. Y ya para después, digamos en la tarde, 4600 viene siendo una luz neutra, ya empieza a caer en este sentido de alerta. No es que no lo tenga, pero no debería hacerse las tareas como les comento, ¿no? Las tareas más complejas, sino ya de pronto las más repetitivas. Listo. Eh, interrúmpanme, por favor, cuando quieran. A mí me gusta escuchar. Esta diapositiva o foto que puse acá tiene que ver con las diferentes culturas, cómo asumen el sol y cómo orientan, cómo tratan el sol dentro de su arquitectura para justamente tomarlo a favor, ¿no? O sea, todas las culturas que conocemos, históricamente siempre hemos tenido que tener esta relación, hacer las paces con el sol que nos alcanza a llegar, ¿no? Entonces, bueno, los más complicados son los climas más extremos, los que están en los polos, ¿sí? Ellos se la llevan bastante duro, estos países, por ejemplo, en Alaska, países nórdicos, países, digamos, pues en el sur de Argentina, Antártida, todo eso, donde hay muy poca gente, justamente porque las condiciones no lo permiten. Entonces, ¿cómo se vive en estos lugares, digamos, tan helados, donde la radiación solar o el sol puede ser a veces presente durante pocas veces, pocas horas en el día, ¿no? Entonces, en este caso, esta casita negra que está aquí en medio es una casa típica de Islandia, de Noruega, de Dinamarca, de lugares así que tienen mucho, mucho frío y que lo que buscan al tener sus casas oscuras es un color que absorba la mayor cantidad de calor y de luz, ¿sí? Siempre tienen, digamos, unos interiores súper claritos, unos pisos de madera para mantener el calor que han logrado captar y ellos siempre van a orientar sus ventanas hacia, bueno, los que están en el hemisferio norte hacia el sur y los que están en el hemisferio sur hacia el norte, donde justamente la trayectoria solar dura mayor tiempo durante el año, ¿no?
Estas estructuras, digamos, tienen que estar en convergencia con esa forma de vivir y los colores también tienen que apoyar esta forma de vida, ¿sí? Entonces, fachadas negras que aquí en México pues serían terribles, ¿no? Porque esta absorción de calor y se libera, ¿no? Al interior en la noche y allá es muy favorecedor, pero aquí pues bastante terrible, ¿no? Otra situación interesante con respecto a las construcciones que tienen climas muy fríos, relaciones con el sol muy complejas, viene siendo, por ejemplo, esta, la de los iglús. Se los pongo acá porque de pronto no vamos a hacer un iglú, pero no está en nuestras posibilidades, en nuestro contexto, pero es interesantísimo entender que es la construcción tal vez de la más bioclimática que existe, ¿no? Estamos hablando de que en climas, por ejemplo, en Alaska, estamos hablando de un clima al exterior de -40, números así, que estar afuera es igual a estar ya muerto, ¿no? Acuérdense que nuestra temperatura es unos 37 grados, entonces un -40 es una locura para cualquier persona. Entonces, el hombre de esta zona desarrolla esta tecnología muy, muy antigua de construir con el mismo hielo, ¿sí? Construir estas estructuras que además de eso son aerodinámicas, son redondas para que los vientos no se ensañen con ella, no tenga estas esquinas, sino que al contrario, como que lo rodeen y no se convierta en un límite en estos grandes lugares donde el viento también es un factor que si no te mata el frío, te mata el viento, ¿no? Entonces, esto. Y la nieve que cae aquí encima se convierte esta debilidad en una gran fortaleza porque se vuelve una gran capa que ayuda mucho a mantener el calor del sol, el que se logra capturar. Entonces, estamos hablando, la diferencia es que afuera tiene unos -40 y hay iglús que estamos hablando de hasta unos 15 grados, ¿sí? Esto es algo, de verdad, ninguna estructura puede tener estas diferencias de temperatura tan amplias, ¿no? Entonces sería como el caso más extremo. Hay otras circunstancias de países donde también hay una respuesta con respecto al color, ¿sí? Perdón, al sol, y tiene que ver con muchas cosas. Me gusta compartirles para que justamente pues toda esta cultura del sol vaya siendo parte de la vida de ustedes y que cuando visiten y cuando tengan oportunidad de diseñar, entonces también piensen qué hacían anteriormente cuando no existían medios mecánicos e irnos un poco hacia lo más evidente, ¿no? Lo que tendríamos que estar haciendo. Entonces, por ejemplo, la primera foto es una isla griega, ¿no? Las islas griegas, ¿alguien sabe por qué razón todas son blancas? ¿No? Ujú. Bueno, este paisaje, digamos, aquí me están respondiendo. Sí, dice Claudia, para reflejar el sol. Totalmente, Claudia, muchas gracias. Exactamente. Así como hablamos de que el negro absorbe el calor, el blanco lo refleja, es decir, lo rebota para otro lado y no se calientan tanto, o sea, no se logra almacenar y liberar en la noche y eso a la larga tiene unas ventajas enormes, ¿no? Además, la otra razón que ellos tienen para estos acabados blancos son de cal es porque anteriormente, mediante estas limpiezas y todos estos espacios que los limpiaban con pura cal,
también mantenían a raya ciertas enfermedades, ¿sí? Entonces, sí, el blanco es un gran color si queremos que el calor no penetre tanto en las superficies, digamos, que tengamos, ¿no? Por ejemplo, los impermeabilizantes actuales, en su mayoría son blancos, ¿no? Los que sí están pensando, digamos, en ese factor de incidencia solar, están, digamos, teniendo un color blanco que vendría siendo un alto material reflejante, ¿sí? Y bueno, ¿qué otra solución hay? Bueno, a mí me encanta la tercera foto, vendría siendo la solución en zonas desérticas, ¿no? Hay muchos lugares desérticos en el mundo y en la mayoría llegaron a la misma conclusión. Esto no puede ser una coincidencia, tiene que ser un conocimiento, por supuesto, que se dio a partir de la prueba y el error, ¿no? Entonces, esta foto que está aquí la saqué, se supone que es Nuevo México, en Estados Unidos, pero si hacemos, por ejemplo, un recorrido, por lo menos de lo que conocemos, México, el norte de México tiene casas similares en barro, en toda la zona de Chihuahua, Paquimé, hay zonas en la Sierra Tarahumara que también tienen este tipo de construcciones, ¿sí? Hay casas en acantilados muy interesantes en Chihuahua hechas 100% en material adobe, con el material de la zona, súper térmicas, súper cómodas para vivir y que se funden también con el paisaje. Entonces, ahí las condiciones son diferentes. En el desierto normalmente tienen días muy calurosos y noches muy frías. Entonces, la maravilla, digamos, del barro es que es un material que ay, se me olvida cómo es que se llama esa condición. Ah, perdón. Refractario, es un material refractario, entonces recibe ese sol y libera cuando se requiere. Entonces, bueno, África también es un país, sobre todo, digamos, en las buenas construcciones, porque por supuesto que también tiene todo, pero África también tiene un gran conocimiento en arquitectura de tierra, y Australia también en sus grandes desiertos también tiene casas de tierra roja preciosas. Entonces, bueno, este es conocimiento. Aquí más cercano están estas casas. Este es en Mérida. Mérida, México, para los que no conocen aquí, que son de fuera, les cuento que es una ciudad súper caliente, pero muy caliente, que puede alcanzar hasta más de 40 y pico de grados, ¿no? Y como tiene un gran follaje alrededor, de alguna forma yo siento que no hay tanto viento, porque digamos, yo vivo en costa, entonces en costa sí se mueve un poco de viento, pero Mérida, que han sido ciudades también muy pujantes económicamente, porque ha tenido, digamos, estos grandes apogeos de vida debido al Enequén y cosas así. Entonces, Mérida logró hacerse de sus grandes palacios. Y los grandes palacios se llaman así, pues por las dimensiones, ¿no? Que alcanzaron estas propiedades, por las comodidades que tenían, pero sobre todo, pues por las configuraciones que estaban muy estudiadas, ¿no? Entonces, la mayoría de las casas de Mérida, hechas en estas condiciones de hacienda o palacio, son construcciones hechas en cal y canto en su mayoría, es decir, piedra en la parte de abajo, piedra de la zona, y arriba un adobe hecho también con material de la zona, techos muy altos para que el calor, por supuesto, se vaya para allá, pisos de pasta que son muy fríos, que te ayudan muchísimo a mantener, digamos, a raya pues ese calor. Y de repente, por ejemplo, como en este ejemplo, algo que en Colombia también se utiliza, aunque allá no hace tanto calor como en Mérida, pero es algo como allá se llama una acequia.
¿sí? Que es decir, como un canalito que se le hace alrededor de la casa con agua para que justamente enfríe, ¿no? La casa hacia adentro, ¿no? Que logres enfriar el aire y además, bueno, del componente de belleza que tiene este tipo de detalles, ¿sí? Bueno, ¿alguien que tenga algo que compartir? Con todo gusto. Bueno, la tercera que está aquí, bueno, no, perdón, 1, 2, 3, 4. Esta que dejé para lo último es una casita típica del Caribe, ¿sí? Todo lo que es Caribe, todo lo que es también, no tendríamos que ir como solamente hacia el Caribe, pero hablando de Caribe, que es un montón, Cuba, Belice, San Andrés Isla en Colombia, Nicaragua, Roatán, o sea, todo lo que es Caribe, desarrollaron una arquitectura muy similar. Y tiene que ver, por supuesto, que claro, hubo una influencia de los ingleses que viajaron y que compartían, digamos, ciertas cosas, Jamaica, Puerto Rico, todos estos países caribeños compartieron mucho de la arquitectura y, y este colorido y todo, pero mucho también en función de mantener una casa fresca, ¿no? Una casa que esté a salvo del agua, ¿sí? Por eso las hacían así en patitas, palafíticas, y con los pisos altos para que también enfriaran la parte de abajo, que hubiera esas corrientes de aire en la parte de abajo, te protegieran de los animales. Y además la otra cosa es que las hacían casi en su totalidad de madera. Esta madera es una madera que era recuperada de los barcos, ¿sí? Por eso todas tienen como si fueran unos panelitos así de madera, porque se llama chiplap, es justamente piezas de madera que eran reciclados de barcos que ya no servían, entonces esos barcos se convertían en material de construcción. Me parece bellísima este tipo de arquitectura, me parece que tiene un sentido enorme todo lo que se hicieron, los techos de palapa, por supuesto que es esta paja, y que son casas que si han tenido oportunidad de conocerlas, también son súper, súper frescas, ¿no? Entonces, bueno, este recorrido es simplemente para hablar de que siempre hay una forma de volver el sol tu mejor amigo, tu aliado para moldear justamente el espacio. No al revés, al sol no lo puede cambiar, uno necesita trabajar con las condiciones que él te pone, ¿vale? Bueno, ahora me gustaría hablar, no digamos, como para tener como una cultura con respecto a los factores emocionales asociados a la luz del sol, ¿no? Esto tiene que ver, digamos, con que nosotros, como interesados en diseñar con el sol, entendamos que no es un aspecto que podamos dejar como a la ligera, que a veces creemos que esta parte de diseñar con el sol es como si fuera una tendencia muy New Age. En realidad es un conocimiento que es básico, principal, para que las personas de adentro del lugar se mejoren en su vida, ¿no? Tenga ese componente de mejorar la vida. Entonces, el primero tiene que ver con la tristeza invernal o trastorno afectivo estacional. Por supuesto que eso no lo sufrimos nosotros, todos los que vivimos en climas tropicales, ninguno de los que estamos aquí. Vivimos en Alaska, en estos lugares, Dinamarca, todo esto, pero en esos lugares, en Canadá y todo eso, viven con mucho problema porque no hay suficiente exposición a la luz solar durante el invierno y la gente permanece mucho tiempo encerrados, dependiendo exclusivamente de la luz artificial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues por supuesto que hay un desbalance hormonal que tiene que ver con la serotonina y la melatonina y se empieza a sentir a lo largo del tiempo una sensación de letargo. Letargo yo entiendo que es como
como que pasan los días y ni te quieres parar, ni que te quieres acostar, ni nada, sino que traes como un atraso en cuanto a lo que tienes que hacer, ¿no? Se te va como alargando una tristeza o una desmotivación, ¿sí? Otros síntomas vendrían siendo bajo estado de ánimo, fatiga, desajuste del sueño, antojo de carbohidratos. Esto, bueno, esto es una idea. ¿Cómo se previene? ¿Cómo se puede diseñar? Bueno, dice aquí exposición diaria a la luz natural, uso de colores cálidos y materiales que reflejen la luz suavemente y evitar el exceso de iluminación artificial fría por la tarde, siempre cálido. Hay muchos trabajos en estos países que tienen que ver con la luz, incluso en las paradas del camión hay cosas que las pone el gobierno justamente para que las personas tengan esos baños de luz natural. Por ejemplo, este foquito que está aquí, que lo está viendo el perrito. Esto se llama un tube light y es justamente unos tubos muy sofisticados que van y roban luz de afuera y la llevan a los departamentos, porque la mayoría de gente en las ciudades vive en departamentos, entonces ahí sí requiere que la tecnología pues tenga que ver con esto, ¿no? Entonces dice acá, cuando falta el sol, el cuerpo entra en reposo, pero la mente siente invierno incluso dentro de la casa. Esto empieza a ser como la parte complicada. Bueno, otro factor asociado a la luz es el tema de vitalidad y energía matutina. ¿Sí? La energía matutina es la energía que nosotros siempre deberíamos tener. Todos los días, después de dormir 8 horas, lo mejor que nos debería pasar es amanecer contentos, amanecer con un grado de enfoque, claridad mental, justamente porque descansamos, ¿no? Y deberíamos tener la motivación, el optimismo y las ganas de movernos, ¿no? Hacer ejercicio, son los mejores momentos para justamente mover el cuerpo, ¿no? ¿Cómo se debe, digamos, mantener este estado? Bueno, aquí hay más de un factor. Dormir es, repito, es una de las necesidades más básicas de las personas. No solamente necesitamos despertar bien, sino haber dormido muy bien. Para ello, lograr el confort de dormir, pues indica más de una cosa, o bueno, de lo que yo les puedo recomendar. Una cosa es el confort lumínico, que se recomienda cero celulares, cosas así que te vayan a alterar, ¿no? Y que te estimulen y que te pongan en alerta y que te estimulen para no dormir. Eso por un lado. Por otro lado, un confort térmico. Se recomienda, digamos, que estudiemos muy bien la temperatura del lugar para elegir ropa de cama y colchón que tenga que ver con la temperatura del lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Mérida duermen en hamaca, ¿sí? Eso me parece, yo todavía no lo he logrado, pero donde estás, digamos, tratar de utilizar materiales que absorban el calor, por ejemplo, algodón o lino, materiales que te ayuden a mantener ese confort climático, ¿no? Que tienes. Por otro lado, otros confort que también se recomiendan es para alcanzar estas emociones de energía, es no ver cosas que te puedan estresar para que justamente al otro día que te despiertas, pues te despierte tu cuerpo y despierte también una intención correcta durante el día, ¿sí? Esa luz que recibimos por la mañana está asociada con un montón de beneficios. Yo, por ejemplo, pues me he metido mucho en el tema y también porque tengo una mamá que tiene 77 años, entonces hago lo posible por acompañarla a dar unas caminatas para que justamente pues todos los huesos, todo su sistema y todo esté en perfecta salud, ¿no? Esto tiene que ver con el hábito principal de preservar la salud. No solamente es cómo tener salud, sino cómo preservo lo que ya tengo.
Y esa actitud tiene que ver con esa vitalidad que me da poder pensar de una forma positiva con respecto a la luz. Otro factor negativo emocional asociado a la luz tiene que ver con la ansiedad visual o el estrés lumínico, ¿sí? A ver, aquí son las dos cosas. Ansiedad visual o estrés lumínico tiene que ver con exceso de brillo, es decir, mucha luz o poca luz, ¿no? Porque estrés lumínico puede ser que te estás así sacando los ojos para lograr ver algo, ¿no? Entonces, el exceso de brillo, el exceso de contraste, es decir, que no hay uniformidad en el color, puede generar un estrés, o sea, que tu ojo prende y apaga el obturador que tienes en la pupila, se dilata y se comprime, se dilata y se comprime cuando tienes colores demasiado contrastantes. La recomendación siempre va a ser mantener atmósferas mucho más tranquilas, para que justamente no existan esos contrastes. Y en el caso de lo residencial, que la luz blanca no sea una luz general, sino dirigida justamente para tareas, según las tareas. ¿Cuál es el efecto de tener ansiedad visual o estrés lumínico? Bueno, terrible, irritabilidad, fatiga ocular y sensación de incomodidad. Nadie quiere estar mucho tiempo en un lugar que lo estrese, ¿sí? Y un estrés no es algo que venga de afuera, una preocupación. El estrés normalmente se instala dentro de uno y a veces no somos tan conscientes de qué es lo que nos duele, pero el ojo no perdona y se da cuenta que hay o sea, me estoy esforzando demasiado por ver y ya estoy súper cansado y apenas llegué, ¿no? Este tipo de cosas pasan. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, evitar reflejos directos, es decir, deslumbramientos, luces que le den directamente a las personas, jamás iluminar, jamás permitir que el sol llegue a tal forma al interior de la casa que se dibuje en el piso o algo así. Por ejemplo, en la foto esta está como una persona acostada y una ventana donde no tiene un pues una cortina, ¿no? Que pueda controlar. Entonces, pues es un lugar que genera un estrés lumínico fuerte. Incorporar materiales naturales y tonos neutros para que se difunda la luz, es decir, cortinas, ropa de cama, cosas que te ayudan a filtrar, a poner filtros, o plantas también te ayudan muchísimo a generar filtros naturales. Y crear zonas de sombra suave o descanso visual. A veces no nos cuestionamos por qué razón tenemos pestañas. Y la razón por las cuales tenemos pestañas es que justamente nuestros ojos no están preparados para tener un sol tan directo. Los ojos necesitan protección. Entonces, cuando quitan todo el follaje, cuando quitan los árboles y todo, y que eso no es algo natural. Usamos lentes oscuros justamente porque hemos roto un poco con los follajes, o sea, sí, los follajes que deberían estar justamente creando estas sombras suaves para descansar visualmente. Entonces aquí a manera de, de digamos, como de conclusión, un exceso de luz puede ser tan agresivo como su ausencia. Eso también en la luz artificial, no es que a mí me gusta mucho la luz y voy a poner una cantidad de luz exorbitante encima de la cama, encima de los sillones, nada de eso. Por favor, hay que aprender, digamos, a diseñar con la luz, y la luz se diseña en base a mobiliario, a medidas, a lugares, a muchas cosas. Otros factores, digamos, de aquí, estos vendría siendo el positivo, la relajación y la conexión emocional al atardecer. Bueno, el atardecer, el sunset, que aquí no lo tenemos en el Caribe, pero los que están cerca del Pacífico sí lo tienen.
Entonces, este atardecer siempre te conecta con un estado de relajación. Aquí están estas dos fotos. Esta corresponde a la desorientación. La relajación, digamos, vendría siendo predominio de luz cálida a baja temperatura de color para justamente acabar el día, para un aumento de la melatonina, una reducción del ritmo cardíaco y que busca calma, introspección y sensación de hogar, ¿sí? Siempre tendríamos nosotros que pensar qué hacer después de que acaba nuestra jornada, cómo necesitamos que se acabe nuestro día. Bueno, una idea sería detenernos a terminar el día de una forma cálida, humana, sensible, ¿sí? Esa sería la invitación. Y el quinto factor emocional asociado a la luz tiene que ver con la desorientación o la desconexión temporal. Esto está este chico aquí en un casino, porque justamente esa desorientación es lo que hace el casino para que la persona pierda o se desoriente con respecto al tiempo. Por eso los casinos no tienen ventanas hacia afuera, crean atmósferas donde parece que a 360 grados la persona está absorta en esa realidad y no existe otra, ¿no? Y eso se logra porque en los casinos, que son diseños muy uniformes de color, todos los colores son verde, rojo, dorado, negro, o sea, los mismos colores repetidos n millones de veces hacen que la atmósfera parezca como interminable y supremamente uniforme para que el ojo se acostumbre a esa luz y logre esa desconexión temporal de la realidad, ¿no? No estoy diciendo que sea malo o sea bueno, a lo que voy yo es que esto en negativo puede crear esta como dependencia, este tipo de vida, y en el caso positivo de que también lo podemos tomar en cuenta en qué cosa nos estamos como diseñando, cómo queremos que estar en nuestra casa realmente sea algo que queremos que pase bien, ¿no? Y es justamente la uniformidad en los colores, las temperaturas de las luces, digamos, muchas cosas que también pueden ocuparse de forma positiva. Causa, entonces dice aquí, espacios sin ventanas, como los casinos o como los centros comerciales, por ejemplo, tampoco tienen ventanas, entonces se te va la vida y ni te enteras. Con iluminación artificial constante, como oficinas o centros comerciales, ¿sí? Efecto, pérdida de noción del tiempo y el ciclo natural día y noche. No le hace bien a uno estar en esa atmósfera durante mucho tiempo. Te da ansiedad leve, sensación de encierro o aturdimiento silencioso. Y bueno, el diseño que se requiere para prevenir esta desorientación o desconexión es permitir la entrada de luz natural siempre y imitar su ritmo con variación de temperatura o intensidad, ¿sí? Como les digo, eso fue lo primero que empezamos a hablar. Toda la tecnología existe en cuanto a luz artificial, el sol, pues siempre, pero bueno, como pasamos mucho tiempo en el interior, necesitamos ver cómo nos relacionamos con ese sol dentro de los espacios construidos. Dice aquí, cuando un espacio no cambia de luz, el cuerpo olvida que el día avanza. Eso es justamente lo que necesitamos. O sea, hay trabajos muy horribles que yo lo he hablado con personas y me parece muy espantoso porque dicen, es que llego a mi trabajo de noche y salgo de noche. Eso es algo completamente antinatural. En este momento yo creo que todavía no hemos llegado al punto donde eso se debería considerar esclavitud, esclavitud porque el trabajo no debería como intervenir, ¿no? Con lo que vendrían siendo ciclos naturales de las personas. Y bueno, ese sería como otro tema. Hay en las certificaciones que yo manejo, que vendría siendo LEED y WELL, hay
hay un crédito muy bello que me encanta que se llama El Derecho a la Luz y se llama Right to Light y que tiene que ver con el hecho de que todos los espacios deben tener acceso a luz natural. Y más o menos, digamos, así funciona, porque todavía vivimos como un poco en la prehistoria donde vas a diseñar un edificio de oficinas y entonces al CEO de la oficina, entonces le hacen una oficina con 360 grados de ventanas y el intendente o la secretaria que ya está ahí enseguida no tiene ni una luz, o sea, no tiene acceso a luz natural. Entonces, este tipo de diseño pues es pésimo, ¿no? Porque tanto el CEO de la compañía necesita la luz como la persona, el que está limpiando el piso, ¿sí? Para algunas cosas, digamos, podemos tener jerarquías, pero para ser personas todos tenemos las mismas necesidades. Y la arquitectura o la forma de concebir los proyectos debería consecuentar como este paradigma, ¿no? De que todos somos importantes, nuestra salud es importante en el 100% de las personas, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? ¿Cómo lo van sintiendo? Porque estoy hable y hable. ¿Cómo ven? Ah, mira, aquí me habían contestado algo. En lugares donde hace mucho calor son blancas. Ah, esto ya lo había dicho para reflejar los rayos solares. Bueno, perfecto. Continuamos porque está muy calladitos. Otros aspectos de las emociones con respecto al sol tienen que ver con estas sensaciones que te da el sol. Por ejemplo, cuando tenemos una luz tamizada tiene que ver con, sí, como les decía, o sea, cuando tienes cortinas, cuando tienes un follaje, como en este caso, a ver. Dice Ana que si puedo, mencionó certificaciones, ¿podría platicar más sobre ello? Sí, ahorita te platico un poco de eso, Ana. Gracias. Bueno, sensación de refugio o contención tiene que ver con la presencia de luz tamizada, cálida y envolvente. Tamizada tiene que ver con como con algún bloqueo que haga que la luz no sea directa. Entonces estamos hablando de cortinas, de follajes, de alguna forma, digamos, de vidrio, ¿sí? Celosías, por ejemplo, me súper fascinan. Entonces, esto estimula la sensación de seguridad, apego y bienestar emocional. Por ejemplo, este patrón, este dibujo que se hace en el piso, son cosas que de repente nosotros podemos ver un poco como cualquier cosa, pero en realidad es un gran acierto y generan estas como recuerdos, ¿no? Porque es que así pasa, hay un efecto que en este momento no me acuerdo cómo se llama, que dice que cuando nosotros recordamos los sueños o nuestros recuerdos más profundos están vinculados con la luz que estaba. Y eso habla mucho de cómo está conectada la luz con las emociones. Y es que es el lenguaje que se tatúa como hasta en los sueños, ¿no? Bueno, entonces dice aquí, la luz filtrada a través del barro no solo ilumina, sino que abraza. El barro es lo máximo. Si yo les puedo recomendar algún material que se vaya muy bien con el sol, es el barro, ¿vale? Bueno, el 7 vendría siendo inspiración y creatividad. Una parte emocionalmente asociada a la luz es la creatividad. Cuando una persona tiene una luz natural constante, como por ejemplo la luz del norte, tiene, digamos, este equilibrio visual, tiene una apertura creativa, te dan ganas de hacer cosas, de crear algo diferente. Y bueno, por esa parte, la serenidad, la concentración y el flujo que da,
es como se ocupa para estudios y espacios artísticos orientados al norte. La luz neutra del norte es la preferida de los artistas porque no impone emociones, la revela. ¿Alguien sabe? Ahorita voy a hablar de lo de las certificaciones muy poquito porque tenemos otro tema, pero una de las mejores luces para tomar fotos es la luz en Nueva York. Este es un tema, digamos, interesante porque la mayoría de las ciudades siempre tienen una hora de oro, así le llaman, golden hour, que es donde las fotos salen súper bonitas para las personas, pero esas horas son o súper temprano o de pronto ya cayendo la tarde. Pero en lugares como Nueva York, por ejemplo, por eso se hacen tantas películas, porque tiene una relación con el sol muy buena y entonces tiene tomas unas fotos muy hermosas justamente porque tiene esa luz del norte neutra que revela todo, pero de una forma como muy artística, ¿no? Entonces, por eso se hacen tantas películas. Aquí dice de la calidad de la luz, habla hacia dónde la ponemos, si es del norte, es una luz suave y constante, concentración y calma para estudios o talleres. Hablemos rápido. Sur, filtrar con vegetación. Esta del sur es la más dura, por eso todos los paneles solares se orientan, bueno, si estás aquí en México, hacia el sur, en Colombia están planos y si estuvieran en Argentina, se orientan hacia el norte, ¿no? Pero digamos, hablando de aquí, de México, nosotros esta fachada sur siempre la tenemos que cuidar mucho, filtrar con vegetación o textiles o celosías o lo que sea, porque quiere decir una luz muy pesada durante mucho tiempo. Perdón. Sí. Bueno, aquí les voy a avanzar los materiales, sí, porque me está aquí para dejarles que ustedes lo puedan ver. Según el material, también el material rebota o se va, ¿sí? Refleja o rebota, ¿sí? Entonces, entre más rugoso sea el material, es mucho mejor porque entonces hace que haya aristas dentro del material que rebotan la luz. Mientras el material es muy liso y tiene una textura como más espejada, por supuesto que la luz va a entrar y va a reflejar, ¿no? Aquí les va a hablar, digamos, de las diferentes tonos de luz que tiene que ver justamente con este ciclo circadiano que debemos alcanzar para que ustedes puedan llegar a diseñar mediante este espacio, mediante los espacios, mediante la luz que llega. Y bueno, pues ya las estrategias para terminar, ¿cómo hacemos para transformar justamente este conocimiento en cosas pues productivas? Bueno, la idea de hoy era justamente poderles dar este material, ¿no? Para que ustedes puedan hacer transformaciones, no romper todo ni nada, sino justamente hacer pequeñas inversiones dentro del espacio que ya tenemos para que podamos disfrutar de una mejor luz, para que podamos reubicar, a veces es el mobiliario, a veces es poner cortinas, a veces es colocar plantas para recrear esto que les decía de los tamices de la luz, elegir mejores colores claros, terrosos, para que justamente ustedes, imitando el comportamiento de los materiales, puedan llegar a una arquitectura que trabaje con la luz, que no se le imponga, ¿no? a la luz, sino que al contrario tenga que ver con ello y reducir esos brillos, o sea, los materiales que son brillantes, espejados, todo ese tipo de cosas no son cosas que son muy recomendadas. Les recomiendo mucho leer, por ejemplo, con respecto al barro, inspirarse, porque el barro es un material que tiene un equilibrio térmico perfecto, que cuando se moja incluso te va a dar la sensación de frío, pero que cuando el material también traspasa por el sol, también te genera este tipo de atmósferas, ¿sí? Y también, bueno, otras cosas, ¿no? Otras cosas que tienen que ver con la luz, que si la podemos utilizar de una forma inteligente,
también nos va a reducir el consumo eléctrico y con esta forma aumentar la sostenibilidad. Y listo, los voy a dejar con esta bella foto, ¿sí? Esta foto es de Francis Queré. Él fue el anterior ganador del premio Pritzker y es uno de los arquitectos que a mi forma de ver más han interpretado esta conducta regenerativa de comunidad que debe tener o debemos tener, digamos, todos los que nos dedicamos a esto. Él dice, no, no porque cuentes con pocos recursos debes aceptar la mediocridad. La arquitectura es mucho más que arte y construcción de edificios. La arquitectura entrega energía y hace que la gente se sienta orgullosa, ¿sí? Ahora, antes de entregarle el micrófono a Lendi, Ana Reséndiz, de las certificaciones simplemente comenté, yo tengo la LEED y he trabajado en varios proyectos LEED y en esos proyectos tú tienes que trabajar por medio de acreditaciones. Es como como un scorecard, por decirte de alguna forma, como si fuera un juego que tienes que ir acumulando puntos. Esos puntos de sustentabilidad posteriormente se estudian para ver cuáles tú puedes llevar como más lejos y al final te va a generar una certificación, ya sea oro, plata, platino, etcétera, ¿no? Las otras que también son muy interesantes es la WELL, la certificación WELL tiene que ver con bienestar, no califica cosas del edificio, sino califica más bien cómo te relacionas con la comunidad, cómo manejas la luz, cosas que tienen que ver más con el ser humano, cuánta agua tienes, etcétera. Entonces, bueno, cuando quieran otra conversación de ese tema, pues con todo gusto. Bueno, entonces, Lendi, hasta aquí para que ya puedas compartir lo que quieren compartir. Gracias, maestra Cielo. En este caso, bueno, sé que ya estamos un poquito pasados del tiempo, entonces voy a irme rapidito para no quitarles más tiempo. Entonces, bueno, esta masterclass va orientada hacia nuestro diplomado en diseño biofílico de interiores sustentables. Les voy a platicar rápido de qué va, considerando ya todo lo que nos estuvo platicando la maestra Cielo, que pasamos entre el 70 y el 90% de nuestro tiempo en espacios interiores, pues esto significa que la calidad de estos espacios influye directamente en nuestra salud, productividad y pues también nuestro bienestar. Este diplomado es 100% en línea. Las clases son en vivo y también las grabamos para subir las grabaciones a la plataforma. Así ustedes pueden revisar el contenido cada que gusten y también si en alguna ocasión no se pudieron conectar, pues ahí van a poder ponerse al día. Entonces, bueno, en este diplomado vamos a ver fundamentos del diseño sustentable, de la biofilia, tendencias globales del diseño ecológico, integración de vegetación en interiores, diseño de proyectos de interiores con enfoque sustentable y certificaciones ambientales como LEED, que nos platicaba la maestra Cielo Cardona. La maestra Cielo es facilitadora de una parte del módulo 1 y del módulo 4 de proyectos de interiores sustentables. Bueno, entonces este diplomado es aplicable. Ustedes van a desarrollar a lo largo del diplomado un proyecto de diseño y al final van a obtener la retroalimentación personalizada por la maestra Cielo Cardona y por la arquitecta Livia Grajedo. Entonces, bueno, este diplomado pues es ideal para arquitectos, diseñadores interiores, emprendedores del sector inmobiliario, hotelero también, o wellness, y personas que aman el diseño y quieren transformar su hogar o un espacio de trabajo desde una perspectiva sostenible. Entonces, bueno, les platicaba que este taller inicia el 27 de octubre. Las clases son los días lunes en horario para Ciudad de México, Guatemala, Costa Rica de 6 de la tarde a 8 de la noche y para países como Colombia, Perú, Ecuador de 7 a 9 de la noche. Al final, cuando ya presenten su
su proyecto, se les entrega un diploma con validez curricular por 100 horas. Entonces, bueno, ahora pasando a la parte de inversión. El diplomado tiene un valor total de 10,440 pesos mexicanos o $499, o también se puede dividir en 3 pagos mensuales de 3,900 pesos mexicanos o $195. Para las personas que residen en México, damos factura, entonces es deducible de impuestos, y pues eso sería como a grandes rasgos lo que pueden esperar de este diplomado. Si gustan más información o si gustan ver aquí también ¿cómo se llama? Las opiniones de nuestros egresados, pueden escribirme. Les voy a estar dejando en el chat. Ay, no puedo hacerlo más grande. Les voy a estar dejando mi WhatsApp y el formulario donde pueden solicitar más información. Y con mucho gusto voy a estar ahí platicando con ustedes. Landy, ¿me ayudas, porfis? Porque no puedo aquí abrir. Sí, claro, ya les comparto el enlace. Sí, porfis, muchas gracias. No sé si tengan alguna duda. Con mucho gusto. Ahí está, ya pude. Pueden escribir su duda aquí en el chat de Zoom, o pueden abrir el micrófono como ustedes gusten. Antes de irnos, vamos a tomarnos nuestra fotito, Diana, por si Sí. tienen dudas y esperamos por aquí. Por si tienen la oportunidad de abrir su camarita adelante. Yo estoy teniendo algún inconveniente, pero vamos a tomar. Así que pónganse listos. No sé si alguien más puede prender su camarita, si no, adelante. Muchísimas gracias. Y bueno, también les estaremos compartiendo el material vía correo electrónico y el acceso para ver la grabación por si quieren revivir toda esta información que nos dio la maestra Cielo. Y la Entonces, guía. y la guía. Tenemos una guía para ustedes que se quedaron a lo último. Entonces, esa guía ha sido trabajada por la maestra Cielo y con mucho gusto se las estaremos compartiendo. 1, 2, 3. Súper. Muchísimas gracias. Ahora sí, Diana, te cedo micrófono nuevamente. Pues eso era todo. No sé si tengan alguna duda las personas que están por aquí. Les estoy dejando en el chat el link para solicitar más información del diplomado y también el link directo a mi WhatsApp por si gustan escribirme, si tienen alguna duda. Ahí voy a estar gustosa de platicar con ustedes. Las sesiones, aparte de la clase en vivo, quedan grabadas por si un día no puedes entrar. Sí, claro. Todas las sesiones son en vivo y todas las sesiones se graban para subirlas a plataforma. Y al otro día que ingresan a la plataforma ya van a encontrar la grabación. Ah, Adelante, Ana. Ay, perdón, gracias. Yaritza, ¿tienes alguna otra duda? No, eso es todo, gracias. No hay de qué. Adelante, Ana. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, yo tengo una duda porque a mí me encantaría tomar el diplomado, sobre todo porque lo estoy ligando también con el doctorado de Economía Circular. Tengo por ahí el proyecto que lo quiero vincular en una parte de mis objetivos con diseño biofílico, pero la duda que tengo es que, pues primero me gustaría saber si vamos a poder utilizar o aprender algún software que sea sencillo para diseño, para que nosotros podamos ver a lo mejor un boceto o una representación de lo que va a ser nuestro espacio. Y más que nada porque a mí me gustaría hacer el diseño, pero de de varias áreas que involucran exteriores e interiores. Entonces, esa es la duda que tengo, si voy a poder yo aprenderlo en este diplomado. Ok, sí, entiendo que, o sea, los alumnos entran con un proyecto, entonces ahí conforme van avanzando,
atienden perdón, conforme van avanzando las facilitadoras van ahí ayudándoles o les indican al menos cuál es la herramienta que puede ayudarles a ir desarrollando. Entiendo que sí trabajan con bocetos y también los pueden presentar al final, o sea, ya cuando presentan el proyecto final. Ok, muchas gracias. Ana, aquí sumándole a Diana, comentarte que hay veces que hemos tenido alumnos que traen perfil desde arquitecto o perfiles que no tienen conocimiento como tal de ello y trabajan desde sus bases. Ejemplo, alumnas que han diseñado desde Canva su, su idea y les ha quedado particularmente bien y lo han aplicado. O sea, tenemos alumnas que han hecho en espacios exteriores cosas como un espejo de agua con naturaleza y han tenido excelentes resultados. Aquí la maestra sí lo puede constatar. Y hay otros que son arquitectos que ya traen una información pues ya más técnica de uso de otras herramientas pues más importantes y también salen con proyectos impresionantes. Entonces, también no los obligamos a que si el arquitecto utiliza esta herramienta, tú también lo tienes que utilizar. Hay quienes lo han hecho en papel, o sea, su boceto en papel y lo han aplicado. Sí, yo podría añadir un poco. Mira, yo soy arquitecta, yo dibujo en 2D, en 3D y no tengo ningún problema. Y he tomado diplomados así súper, pero súper así avanzados para ya arquitectos muy consolidados donde nos han prohibido utilizar herramientas de arquitecto. ¿Por qué razón? O sea, nos prohíben utilizar AutoCAD y utilizar programas de renders. Y la razón de ello es porque muchas veces, digamos, nos vamos mucho con la presentación y nos olvidamos un poco del diseño, ¿sí? Entonces nos han obligado a trabajar así a mano, a hacer planitos como sketch así mucho más, donde realmente, digamos, uno como alumno se tiene que comprometer con hacer una, un diseño, porque uno con un render uno puede, ahora peor con la inteligencia artificial, uno se puede ayudar muchísimo, pero también uno puede engañar un poco de lo que realmente estás pensando, ¿sí? Y la idea justamente es que todo lo que tú quieras que se dibuje es realmente fácil, dadas las herramientas. Yo tengo alumnos que hasta han hecho cosas increíbles con el celular, porque hay programitas de celular que con eso puedes dibujar, pero saber qué es lo que tienes que hacer, ese es el meollo del asunto. Y eso es lo que resuelve un diplomado de diseño, porque justamente saber qué hacer, cuáles son tus estrategias, cómo plantear el problema y las soluciones. Ese de ahí es donde está lo complicado, no en dibujar. Dibujar es realmente el menor de los problemas que existen para un diseñador, ¿vale? Ah, ok, muchas gracias. ¿Hay alguien más que tenga alguna otra duda? Si no es el caso, entonces con esto estaríamos cerrando la masterclass de hoy. Y pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, maestra Cielo. Gracias, Lindy. Gracias, hasta luego a todos. Gracias a ustedes. Saludos, Yaritza. Saludos todos. Oscar, Saludos. Ana, todos. Mucho gusto. Bye. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.